¿Qué tal, Utsu? ¿Cómo estás? Hola Renzo, gracias por la invitación, todo bien acá, bien motivado ahí, trabajando a full en este contexto bien Qué especial. bueno, me alegro mucho. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. Eh, ¿Por qué te dicen Utsu? Lo primero. Larga historia, es un nombre ya perdido en el tiempo, o sea, viene de la época de Fotolog, probablemente, Ya, o sea, que usaba otro nombre y el Lutzo era como la forma de acortarlo, los contactos me empezaron a mí así, y hay contactos de esa época que hoy día son amigas, amigos con los que todavía no tengo contacto, y desde ahí que quedó como nombre, o sea, como Eduardo no me conoce nadie. tiene, Así. tiene alta recordación el nombre, o sea, Sí, solamente sí, sí. puede traer beneficio. Bueno, para gente que nos está viendo, estamos con Eduardo Utsu García, publicista y director del sello In the House Music, así como In the House. Y Utsu, yo hace tiempo desde que empecé acá el podcast, que te quería entrevistar. Y bueno, me agarró la máquina y como que dije, o sea, como que me olvidé un poco y hace 2 semanas entrevisté a un fan tuyo, Fernando Fausleger, que compró tu libro, el desarrollo de la música independiente, El subdesarrollo. el subdesarrollo de la música independiente. Yo debo decir que no conocía el libro, como estábamos hablando fuera de cámara, te ubicaba de otro lado, eh, pero empecé a investigar y lo encontré súper interesante. Entonces, más me dieron ganas de hablar contigo y acá estamos. Eh, quiero hablar de tu libro, es muy interesante en términos de hacer un diagnóstico de lo que pasa con la industria musical Ujú. acá en Chile. Pero yo creo que lo que tú dices le sirve a todo el mundo, a toda la comunidad de habla hispana de músicos emergentes, músicos independientes, principiantes también que nos están viendo y es la audiencia a la que apunta este, este podcast. Pero antes de eso, la primera pregunta que te quería hacer, cuéntanos un poco cómo entraste al tema de la música, a la industria, y ahí nos metemos en qué te llevó a Ujú. escribir ese libro. Un Claro. poco lo que está ahí ahora también, porque el libro entiendo que está en la segunda o la tercera edición. Sí, esas son básicamente algunas correcciones y ediciones porque también la primera edición y los primeros tirajes se iban agotando. Entonces había que ir sacando más. De hecho, el libro salió en el 2017, pero no fue hasta 2018 que agarró vuelo, como un año más tarde aproximadamente, a partir de unas charlas a las que me habían invitado. Yo rara vez había dado alguna charla o algo por el estilo, y el libro como que tomó un impulso que en su comienzo no lo había tomado. O sea, el primer año había pasado muy inadvertido el libro, lo había leído muy poca gente, había tenido muy poco alcance, pero también tenía mucho que ver con cómo yo me había ido posicionando en la industria, o sea, dentro de independiente particularmente, donde ya empecé a ser más conocido, el trabajo del sello también empezó a hacerse notar un poco más, entonces se dio como un proceso natural que estaba vinculado también con nuestra participación en la industria, o sea, en los mercados, la vinculación con otros gestores, no solamente de acá, sino que también de otras partes del continente, sobre todo. Y el comienzo bueno, yo entré a la música porque yo soy muy melómano desde chico, o sea, yo a los 5 años era muy fanático del Corazones de los Prisioneros, por ejemplo. Eso fue como mi puerta de entrada a la música. Después a los 10 11 años como que retomé y empecé a escuchar mucha música, así como de la generación rock and pop noventera. Ujú. De, y de ahí como que ya empecé a interesarme mucho. Mi papá es músico, tengo hermanos músicos, primos, eh, como una familia bien, harto pariente muy bueno y Para no tocar. solamente, sí, y buenos músicos además, o sea, todos con proyectos destacados, con vinculaciones interesantes, entonces, no famosos, pero sí músicos destacados, interesantes, talentosos. Yo no toco ni el timbre. A mí nadie me pudo enseñar a tocar guitarra porque soy zurdo. Entonces, eso de alguna forma como que me minó un poco la idea de ser músico, pero tampoco era algo que me quitara el sueño.
Yo entré a estudiar publicidad cuando estaba haciendo la práctica, yo venía acostumbrado a otro tipo de mundo dentro de la música. Yo era de los que iba a los conciertos masivos, Caupolicán, Arena, Estadio Nacional, Velódromo, Club Hípico, etcétera. Y cuando iba a shows en la SCD, por ejemplo, la SCD siempre estaba a tablero vuelto. Entonces me toca un día ir a un show, me toca la banda de mi hermano en San Bernardo, a 2 cuadras de un festival de jazz muy multitudinario, y en el evento donde estaba tocando mi hermano no había nadie, o sea, había más bandas que músicos. Entonces yo decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo llegáis a esto? Y partimos haciendo difusión a través de redes sociales. Había fundado un medio, entre comillas, que se llamaba Revista Emergente, que tuvo su gracia en el hecho de que fue capaz de crear comunidad. La idea original era que todas las bandas que, hablando en el 2014, las bandas que en el 2020, 2021, dieran que hablar, se hubiesen escuchado por primera vez a través de Emergente, pero no fue algo que resultó, pero sí se dio otra naturaleza, que habíamos creado una comunidad de WhatsApp que tenían cerca de 100 músicos que difundían sus proyectos y todo. Entonces empezamos a generar ciertas iniciativas muy pequeñas, pero muy simbólicas, y eso hizo que se posicionara tanto mi nombre como el de Emergente como un liderazgo dentro de esa facción de la escena, como lo que votó la ola. Y nosotros también dentro de esa misma vereda. O sea, nosotros quizás no estábamos en la vereda de los músicos, desde la parte de la difusión, de los gestores posteriormente, pero seguíamos en esa misma vereda, que era la vereda de la independencia, de la autogestión, de sobrevivir como se pueda, que es como un poco lo que marca la independencia, y que con el contexto de pandemia se nota mucho más, sobre todo por el tema de la precariedad, de la dificultad para conseguir recursos, apoyo, tanto a nivel de Estado como privado, etcétera. Entonces ahí como que dio el pie para, a través de unos compilados en cassette, crear In the House Music. Partimos fabricando cassettes, después fabricábamos discos, y de a poco fuimos creciendo en cuanto al tema de la gestión, sobre todo en el tema de la seguridad comunicacional de los artistas, porque muchas veces pasa, y todavía se sigue dando, que de repente hay muy buenos proyectos, con tipos que saben componer muy bien, que son verdaderas máquinas de construir hits radiales, pero que al no tener una buena estrategia, al no contar con un equipo detrás que lo apoye, nadie sabe que existan. Entonces, ahí fue cuando se empezó a dar el tema de nosotros ayudar a los artistas a trabajar en el primer posicionamiento, a definir objetivos comunicacionales, a no solamente tocar por tocar, porque cuando tocas por tocar termina pasando eso, de que puedes sacar excelente material, pero lo compartes en tu Facebook personal, haces un fanpage con un par de amigos, pero no generas comunidad, y como no generas comunidad, no generas audiencia. Como no generas audiencia, no vendes. No van a tus conciertos, no compran tus discos, no los escuchan en Spotify, no pasa nada. Entonces, se hacía muy importante esa parte para nosotros. Oye, tú, tú dijiste que en este camino que tú acabas de describir te fuiste, digamos, empezando a identificar una serie de conductas y mentalidades Claro. que impiden que los músicos, o sea, o los artistas básicamente puedan hacer crecer un proyecto. ¿Podría hablar un poco de eso? Hablaste también de malas decisiones que se toman. Sí, yo creo que las malas decisiones no tienen que ver directamente con la intención de tener una mala decisión, sino que tiene que ver con la falta de información o conocimiento respecto al tema. El subdesarrollo de la música independiente, lo escribí en el 2016, lo escribí muy rápido. Yo estaba tratando de escribir otro libro, que también tenía que ver con música, tenía que ver con la vinculación que podía hacer el origen social entre el reggaetón y el rock. Ajá. Eh, y que de hecho tenía muchas cosas, muchas similitudes que podían ser interesantes. Y de Que ahí, de hecho rock and roll, era una forma en los 50 que significaba revolcarse, que es como lo mismo que claro, decir perrear. claro, Entonces era obvio que un papá de una niña de 16, 17 años se escandalizara cuando el tipo gritaba, ¡Hey, ¿quieren rock and roll? Sí, obvio, pues es como, oye, ¿queréis perrear? Sí, es lo mismo. claro, claro. Entonces, su desarrollo se me dio mucho más rápido, lo escribí muy rápido. De hecho, una razón para, y siendo bien honesto, la segunda edición, la segunda y la tercera edición respecto de la primera tiene más que ver con correcciones ortográficas y gramaticales más que de conceptos. ¿Ya? Por eso tampoco he ido avanzando mucho con ese libro, y quedó como la última edición, porque además también da la sensación de que es un poco atemporal, pero no lo es, porque habla precisamente de mi experiencia, de lo que yo digo con los músicos. O sea, los músicos tenían la tendencia a creer que el talento por per se iba a ser reconocido tarde o temprano porque se lo merecía, por una cosa de ley de las compensaciones, por una cosa kármica, cuando no necesariamente así es como se produce. Entonces, porque tú tienes que empujar hacia que se genere esa conexión con la audiencia, con tu música, no es automática, no es que
la gente no se levanta a ver qué voy a descubrir hoy día en Spotify o voy a colocar una radio de música nueva para ver qué es lo que están haciendo, sino que la gente generalmente tiene su playlist armada. De hecho, los estudios muestran que a los 30 años tú ya tienes tu banda sonora, tu soundtrack de vida, ya está hecho. Es muy difícil, salvo los que estamos relacionados a la música y que estamos descubriendo todos los días cosas nuevas. Eh, no estamos, la mayoría no está interesada en escuchar música nueva. A los 30 años ya definiste tu gusto, y definiste las bandas y los artistas que tú escuchas. Es muy difícil que una persona que no es melómana después de 30 años siga escuchando otras cosas. Por eso les va tan bien a las radios de música de décadas pasadas y se quedan escuchando esa radio. Entonces, también bajo esa lógica, la lectura que hago tiene que ver un poco con tres ejes fundamentales. El primero es ser honesto contigo mismo, ser honesto con tus objetivos. Yo como banda, ¿cuál es mi objetivo? ¿Quiero tocar para pasarlo bien? Genial, lo puedo tocar para pasarlo bien. Segundo, entender cuáles son las reglas del juego. Por ejemplo, si yo estoy jugando a la pelota, yo no puedo pretender hacer goles con... No te preocupes. Me están haciendo sonar el teléfono. Eh, no tiene que ver con... No, a ver, volvamos. Si estoy jugando a la pelota, en un partido de una pichanga, yo no puedo pretender hacer los goles con la mano y haciendo canasta de 3 puntos, porque me van a anular la jugada, me van a poner amarilla, me van a echar el partido. Entonces yo tengo que entender cuáles son las reglas del juego. Y también entender cómo funciona la gente de alguna forma. O sea, el rol de tener un equipo, antes los sellos le iba bien porque los músicos se preocupaban solamente de tocar porque había todo un equipo detrás. Estaba el tipo que se encargaba de hacer las fotos, el tipo que se encargaba de hacer la distribución, el tipo que se encargaba de poner la música en la radio, el tipo que se encargaba de pegar, de hacer pegatinas en la calle, de poner un spot en la tele, de organizar una gira, etcétera. Entonces, hoy día el equipo, la banda, el músico generalmente no cuenta con eso. Si un músico solista generalmente está trabajando solo, si está con una banda, la banda son los 4 tipos y ahí ellos ven cómo lo hacen, hay uno que se lleva toda la pega, entonces al no haber un equipo no hay un desarrollo estratégico. Tú tienes que pensar en tu proyecto musical como si fuera un emprendimiento, como si fuera un negocio, y al pensar, porque tú estás persiguiendo un objetivo. Entonces, al pensarlo así es cuando tú puedes empezar a pensar en resultados. Entonces, cuando digo ser honesto contigo mismo primero, digo que si tu objetivo es tocar por tocar, bacán, toca por tocar, pero después no digan, no, a mí no me escucha nadie, no me dan oportunidades, siempre llaman a los mismos, el Lollapalooza, el Festival de Viña siempre son los mismos, no hay espacio para las bandas emergentes, pero tú, ¿qué has hecho aparte de hacer la música que puede estar muy buena, qué has hecho para que te vean, para que te visibilices? Entonces, al no estar cubierto eso, no pasa nada. Y hay un tercer punto que tiene que ver precisamente con la forma en la que tú trazas los objetivos. Tus objetivos son de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Cuando escribí el libro era muy común que corto plazo para los tipos eran 3 semanas. Y querían en 6 meses ya hacerse conocido en Chile y en un año estar haciendo giras internacionales. Entonces era completamente imposible fijar objetivos de esa manera porque si entiendes el largo plazo como un año, estamos hablando de que no estamos cachando nada, pero no estamos cachando nada porque no queráis cachar nada, porque seáis porfiados, porque seáis tosudos, sino que porque simplemente no tienen la asesoría. A lo mejor eres un muy buen músico y al mismo tiempo eres un muy buen profesor de educación física, un muy buen contador, un muy buen ingeniero, pero no eres una persona que sepa de marketing, de comunicaciones, por lo tanto, no es para apuntarte con el dedo, pero sí tienes que reconocer que hay partes donde estás fallando y que necesitas ayuda en esos aspectos. Y si no tienes las lucas para pagarle a alguien que te ayude, trata de aprender por ti mismo. Eh, hay un, hay un tema de mentalidad también, ¿no? Porque cuando tú dices que, digamos, que te encuentro toda la razón cuando dices que el talento verdadero es como imparable, por así decirlo, y que siempre va a ser descubierto. No, pero No, también está la mentalidad de que esa como reticencia o resistencia, mejor dicho, de los artistas de considerar su banda como un emprendimiento, su música como un producto, que un artista, hoy en día un artista no vende arte, vende experiencias, claro. vende, puede ser experiencias emocionales, virtuales, no sé, en el mundo real, en vivo, lo que sea. En la música, y yendo un poco más a lo que dices tú, digamos, de, del tema del valor de la música, ¿por qué a las radios tradicionales le va también tocando música de décadas pasadas? Porque en el fondo una canción o canciones sueltas no tiene ningún valor.
no tienen valor. Lo que tiene valor es el proyecto que hay detrás, la experiencia que tú ofreces, digamos. El relato que estáis contando. Claro. Hay un concepto que hoy día está muy de moda de nuevo en el marketing, que es el del storytelling, que tiene que ver con el contar historias. Hoy día la industria musical se basa en la estrategia de sencillos. O sea, si yo tengo un disco de 10 temas, yo no saco el disco de una, sino que saco 9 sencillos y el 10º sencillo viene con el resto del disco. Y es porque hoy día tú le puedes sacar más provecho a tu material de esa manera. Pero también cuando tú sacas esos 10 sencillos, vas contando una historia. Muy probablemente el disco es conceptual, algo que debe hablar. Entonces, algo va relatando. Eh, ahí hay un problema que es bastante grande, precisamente, que tiene que ver con el hecho de que solamente haces música y no estás haciendo nada más y crees que tu música es suficiente. Y ahí estás cometiendo un error grande, y no es porque no sea suficiente porque sí nomás, sino que se produce porque hoy día la gente ya está empezando hoy día las redes sociales permiten una cercanía mayor del público con su artista, con sus estrellas, con sus ídolos. Hoy día es mucho más fácil, estas figuras nuevas no son emergidas por la tele, sino que son casi, no es que sea por generación espontánea, pero sí tiene que ver porque yo tengo un contenido, es interesante, lo comparto y me va bien. Entonces ahí empiezas a tener influencers, instagramers, tiktokers, gente que eran tuiteros influyentes en su momento, youtubers, y que te generan contenido, y este contenido es atractivo. Entonces también empieza a suceder que hoy día los grandes artistas también empiezan a trabajar de esa forma. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que está haciendo Bad Bunny. A lo mejor Bad Bunny no lo necesita, pero ahí lo tenéis tirándose de arriba de un ring de lucha libre para saltar encima de un tipo y hacerse volar una costilla. O sea, la primera vez casi se la rompió. Eh, entonces tú decís, si Bad Bunny necesita andar haciendo el Tony en un evento de lucha libre, ¿qué queda para el resto? Claro. ¿Qué queda para el resto? O sea, Bad Bunny, que es uno de los 10 artistas que más se escuchan en Spotify, empiezan a generar otro tipo de contenido. En el caso de Chile, por ejemplo, tienes a Pedro Piedra, que hace este late que se llama, no sé si lo está haciendo todavía, que se llama Aló, que es un late que también le ayudó bastante a posicionarse, porque también empieza a ofrecer otro tipo de contenido. Pero tampoco se trata de humillar. O sea, yo me imagino que Bad Bunny debe estar haciendo lucha libre que le debe gustar. No creo que le hayan dicho, oye, tienes que hacer lucha libre, ¿no? Pero si a mí no me gusta que me peguen, no me gusta sentir un rajuño, no. O sea, tiene que haber sido algo que diga, me tiene que interesar, porque no es hacer algo que tú no quieras hacer al punto de sentirte que estás obligado haciéndolo. Porque hay otras cosas aparte, porque tú no estás todo el día tocando guitarra. Si estás todo el día tocando guitarra, tenemos un problema, porque no eres precisamente una persona que tenga el potencial para poder generar contenido más allá de eh, simplemente tocar y mostrarte en la pieza compartiendo videos en grupos de Facebook, ¿cachai? Entonces empieza a darse que también se hace muy poco atractivo. O sea, cuando ya viste el solo de guitarra original y ves un tipo imitándolo, yo ya vi el original. También más interesante ver a un También más interesante ver a un guitarrista de heavy metal tratando de hacer una trenza María a su hija de 7 años que sacando un solo que ya vi en otra parte. Porque es interesante, porque tú humanizas, porque al generarse esa cercanía, yo también quiero saber qué es lo que hacen estos tipos, porque estos tipos en su vida cotidiana van al baño, hacen las compras, tienen que hacer el aseo, tienen que llevar a los cabros chicos al colegio. Entonces, hay muchas más cosas tú tienes que contar, porque de alguna forma tú eres un producto, y cuando tú pasas a generar una comunidad, tú eres un líder de una comunidad. Por lo tanto, a esa comunidad le interesa saber qué es lo que tú estás haciendo en tus ratos libres, qué es lo que haces en tu tiempo libre, a qué te dedicas, cuáles son tus hobbies, tus gustos. ¿Cómo no puedo creer que todo sea solamente la guitarrita? Entonces, y si estoy todo el día presionando la misma tecla, los resultados siempre van a ser los mismos. Entonces también tiene un poco que ver con eso. Hoy día tú tienes la obligación de ser un gestor de contenido. ¿Cachai? Entonces tenéis que hacer podcast. Por ejemplo, yo hace rato que ya estoy haciendo muchas otras cosas. Yo ya no puedo vivir solamente de la música. O sea, el libro, por ejemplo, actualmente está en digital. Y claro, se vende, la gente lo compra, se sigue consumiendo y todo, cosa que me sorprende y cosa que agradezco mucho, porque me sorprende lo vigente que se mantiene el libro. ¿Sí? Hace tiempo una amiga me dijo una amiga que justamente que toca el ukelele, ¿cachai? Hay mucha gente, mucha gente que toca en la pieza y le encantaría poder tener más visibilidad. Está lleno de gente, lleno. Puede ser que esas son las que compran el libro. También están, no sé, pues músicos más emergentes, un poco más.
Avanzamos, ¿no? Claro, sí, mira, a mí me sorprende, por ejemplo, ahora me estaba hablando de la persona que había comprado el libro que no me suena, me parece, me sorprende mucho en algunos casos, porque ya, de hecho, lo ideal es que a los músicos también les vaya pasando eso, que tu comunidad se vaya creando en torno a que al final gente que tú no conoces, si no es primera vez que me pasa, no, le compré tu libro que me recomendó la Martina. Estoy dando un nombre random, no conozco a ninguna Martina que yo sepa. Entonces, no, la Martina leyó el libro y dijo que era buenísimo, así que te lo quise comprar. Y yo pensando así para adentro, ¿quién es la Martina? ¿Cachai? Entonces, cuando te empieza a pasar eso es porque tu trabajo está empezando a trascender, porque si al final te quedas ahí con los amigos, los parientes, los familiares, porque no está pasando nada. Entonces, eso te empieza a dar señales de hacia dónde tienes que ir apuntando. Entonces, por ejemplo, nosotros ya estamos generando contenido de otro tipo. Nosotros ahora, por ejemplo, yo ahora estoy también haciendo un podcast que se llama Verano Summer, que no es tan seguido, que es más intermitente. Por ejemplo, en el primer capítulo hablamos con una candidata a la constituyente, en la segunda hablamos de historia, después conversamos sobre temáticas sociales, comunicacionales, etcétera, y el último fue de lucha libre. Y ahora estamos trabajando en uno de salud mental. Entonces también uno va diversificando el contenido de lo que tiene que ofrecer, porque tú no puedes estar monotemático hablando de que el músico tiene que hacer campaña, el músico tiene que, porque si estoy todos los días presionando la misma tecla, ya empiezo a aburrir y empiezo a ser monotemático. Y de hecho me empezó a pasar sobre todo después del estallido social, que a nosotros nos llega el estallido en el mejor momento del sello, nominado a sello del año en los premios Índigo el 2019, ya listos para un pulsar que venía con todo, y veníamos de un viaje a Colombia que se hizo este año para participar en un mercado en febrero del 2020, y que terminé de pagar la semana pasada, pero que nos estaba posicionando hacia afuera también. Entonces, eh, se produce que llega el estallido en un momento donde ya las preocupaciones empiezan a ser otras, entonces también tenéis que empezar a adecuarte. Nosotros mismos hemos tenido que empezar a adecuarnos. Hoy día el sello ya no es sello, es agencia de publicidad, estamos trabajando con candidatos, por ejemplo, es centro de estudio, estamos trabajando en una encuesta sobre el consumo de música en estudiantes secundarios, porque tenemos que empezar a diversificar y tenemos que empezar también a entender a esta nueva audiencia. Nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa por la cabeza de la gente, la conducta del consumidor, porque al final todo tiene que ver con consumo, aunque suene raro. Tú podés ser de izquierda, de derecha, podés estar a favor del sistema, del mercado y todo, pero al final todo tiene que ver con consumo, porque, por ejemplo, si tú eres candidato a algo, tu objetivo es que las personas voten por ti. Si tú tienes una banda, el objetivo es que te escuchen. Si tú tienes un producto, el objetivo es que lo compren. O sea, todo tiene que ver con lo mismo, que es el llamado a la acción. Entonces, yo digo, el libro lo escribí en el 2017 cuando el contexto parecía ser otro. A lo mejor lo que cambia el escenario, pero la forma del escenario, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, porque al final tú cuando trazas objetivos siempre tiene que ver exactamente con lo mismo. ¿Con qué? Tiene que ver con que tú tienes que primero definir objetivos reales, tienes que saber cuál es la audiencia a la que tú quieres llegar. Tú no puedes pretender que a quién le podría gustar tu música. No, yo creo que a todo el mundo. Es mentira. ¿Cachai? Que mi abuelita, otro ejemplo random, que a mi abuelita le guste tomar manzanilla mientras escucha Dayside, no quiere decir que todas las abuelitas tomen manzanilla mientras escuchan Dayside. Entonces, tiene que ver mucho con el entender de manera global y general, no es necesario generalizar, para poder entender una audiencia, porque yo en base a eso sé cómo puedo encantarla, cómo puedo emocionarla, cómo puedo hacer que sientan un vínculo personal hacia lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, se hace muy necesario eso y van a pasar los años y va a seguir siendo lo mismo. O sea, tú trazas objetivos, tú defines una audiencia, defines tus recursos y en base a tus recursos defines cuál es tu capacidad real de alcance, cuál es tu propuesta mediano, corto, mediano y largo plazo. Cuando estamos hablando de corto plazo, estamos hablando 1 o 2 años, mediano plazo son 4 o 5 años, largo plazo pueden ser de 6 años para arriba. Entonces, realmente tú tienes también, pensar honesto, tienes la capacidad de proyectar esto a más tiempo considerando los factores, por ejemplo, los factores internos de la banda, porque no sé, porque el baterista tiene más proyectos que vida, que tocan una banda, para los 18 tocan un grupo de cueca o de cumbia, el resto del año es baterista en una banda de metal, tocan esta banda y además está aprendiendo a hacer música electrónica. Entonces, te encontráis con que el baterista tiene muchos proyectos, te encontráis con que de repente el bajista está más preocupado de la pega y llega a la sala de ensayo a abrir la botella de cerveza antes de afinar el bajo. Entonces, tú decís, chuta, ¿podemos proyectar esto a 10 años? ¿Se sostiene 10 años? ¿Se sostiene 5 años? ¿Dónde podemos llegar con esto? Porque también tenemos que ir viendo qué es lo que nosotros construimos y cómo nos conformamos, también cómo evaluamos resultados. Y eso van a pasar 1000 años y va a seguir pensándose de la misma forma. Lo que pasa es que el contexto pasa a ser distinto, porque antes era llenar las murallas de póster, de afiche,
de ir con un demo a la radio, ahora es programar un lanzamiento en Spotify 4 a 6 semanas antes de que salga, postularlo a los curadores de las listas para ver si entra a las listas. De esa manera tú ganas audiencia y estableces un plan mensual cada 6 semanas, 4 o 6 semanas de lanzamiento de sencillo. O sea que si tenía un disco podía estar todo el año lanzándolo y no solamente salió el disco 2 meses y chao. Entonces, va a pasar el tiempo y los conceptos del subdesarrollo de la música independiente van a seguir siendo los mismos. A lo mejor son muy básicos en la forma de tratarlo, porque también es un lenguaje más directo, no es tan técnico. De hecho, llevo 2 años trabajando en un libro más técnico con respecto a marketing y autogestión para la música, y no es fácil, se me ha hecho muy difícil. Yo mismo he tenido que retomar muchos conceptos. Yo siendo publicista y trabajando en publicidad 6 años, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo, afianzando conceptos, tomando cursos, comprando cursos. Yo no compro muchos cursos, pero los que compro los termino. Entonces, eh, necesito seguir actualizándome para poder reforzar contenido, leer muchos libros de marketing, leer muchos libros de música, escuchar música. Si tú estás haciendo música, tenés que ver otros documentales, sigue a los músicos más importantes en redes sociales para ver qué es lo que están haciendo, porque ahí te van dando ciertas señales, porque si tú solamente los ves, ya salió el disco, no hay posteo hasta 3 discos, hasta 3 años más, salió otro disco. Eso no funciona porque no hay comunidad. Hoy día funciona mucho el concepto de que si tú quieres darte a conocer, tú eres el líder de una manada, eres el líder de una comunidad, eres el líder de una tribu, eres el líder de un grupo de personas que te sigue porque creen lo que tú le estás diciendo y le estás demostrando con hechos lo que tú estás haciendo. Y le estás generando contenido, no sé, los entretienes a los tipos. Por ejemplo, yo siempre tiro como talla que a mí me iba mejor cuando yo era más conflictivo, me la pasaba peleando en redes sociales más que ahora que estoy más piola. Entonces como que llamaba más la atención, me hacía más visible, no sé, pues gracias a muchos tipos que, claro, gracias a muchos tipos que decían aquí tienen al idiota del día, me conocía mucha gente, porque así como había muchos detractores, también había gente que tomaba posición contigo. Cuando te vuelves más inocuo, te vuelven más intrascendente, por decirlo de alguna forma. Entonces también de repente yo pienso, ¿será necesario volver a ponerme bélico? Porque puede que sea algo que yo necesite para poder reactivar la carrera, porque además también, como te digo, como estoy haciendo otras cosas también estamos trabajando en el tema de la música, también estamos viendo cómo replanteamos nosotros los contenidos de cara, además, a un contexto que nos pilló a todos de sorpresa, porque durante el 2020 estuvimos con pura incertidumbre, no sabíamos qué hacer, porque primero pensábamos que el virus no iba a llegar a Chile, porque estaba en China. Después estaba en Europa, nada, pero China está a la cresta del mundo, Italia está a la cresta del mundo. Después llegó a Talca cuando llegó a Chile, y para nosotros acá en Santiago seguía estando a la cresta del mundo. Entonces para nosotros Talca y China están igual de lejos. Entonces nunca creímos que no iba a llegar. Cuando llegó, nosotros pensamos que iba a ser hasta junio, y así se nos acabó el año, y por lo menos hoy día tenemos la certeza de que vamos a seguir encerrados el 2021 por lo menos. Entonces, cuando tú ya tienes esa certeza, ya puedes planificar cuál va a ser tu 2021. El 2020 es imposible planificarlo. ¿Cachai? En cambio, el 2021 ya hay muchas cosas que ya llegaron para quedarse. El Zoom, hoy ya tenemos más tiempo, trabajamos más quizás, como que nos explotamos más, ya no podemos sacar tanto la vuelta. Ir a juntarte con alguien y perder 2 horas del día en el traslado es un suicidio, porque no tienes tanto tiempo, porque acomodaste tu horario de otra forma. Entonces también se va haciendo, subiste de peso, la ropa te queda chica, en el caso mío fue al revés, pero entonces también se te empieza a producir que al tener certeza ya puedes ir pensando, ya tenemos este nuevo escenario, no podemos hacer un show en vivo, no podemos salir a distribuir copias físicas, no, tenemos que generar alguna forma de entrar a las casas y entrar a las pantallas de la gente que nos puede seguir. Entonces tenemos que pensar en un contenido, tenemos que lograr que gente que no nos conoce como Fernando, que a lo mejor conozco a Fernando y por el nombre no lo recuerdo, pero tenemos que lograr que Fernando le diga a Renzo que escribiste un libro y que está interesante y queréis tocar el tema. De la misma forma que, no sé, con una banda llegó un fan recomendado a una persona que yo no tenía idea que existía. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que tu trabajo está empezando a dar fruto. Ahora no te basta con que sea uno o dos, tienen que ser muchos para que esto funcione. Está la regla de las 1000. Tú necesitas 1000 personas. Si tú te dedicas a cualquier negocio creativo, a la música, a lo que sea, a la literatura, al cine, a lo que sea, tú necesitas 1000 personas que sean capaces de gastar un día de sueldo al año en ti. Ponte tú, bueno, los principios de economía creativa hablan de aproximadamente $30 diarios.
como sueldo. Entonces tú tienes que conseguir que 1.000 personas en un año sean capaces de gastar $30 en ti, o sea, $30.000, lo que te daría una ganancia de 1.800.000, o una venta de 1.800.000 y mensuales, o dos Con eso, millones, una cosa así. con eso, Entonces tú con eso, obviamente considerando que eso es lo que te ingresa a bruto, o sea, tenéis que sacar de impuestos, la inversión y todo, pero se supone que con eso tú ya más o menos podrías sostenerte tú solo, ¿cachai? O sea, en ese sentido, si lo divides entre 10, ya estamos en un problema, ¿cachai? Pero ya eso es como lo que tú necesitas para más o menos poder vivir de lo que estás haciendo. Entonces, si no tenéis 1.000 personas dispuestas a gastar $30 al año en ti, está bien difícil que si solamente tienes 1.000 oyentes en Spotify, si solamente tienes 1.000 seguidores en Facebook, esos 1.000 no son necesariamente gente que está fidelizada, sino que son esos 1.000 que interactúan constantemente, que interactúan con el contenido, que les interesa, que quieren participar. oye, Utsu, hay otra cosa muy interesante que tú dices, que tú hablas de la cadena de valor de tu producto. Ujú. Eso yo lo encuentro clave, pero no hay mucha información de qué eslabones debería tener esa cadena de valor. Claro, lo que pasa es que depende. Depende mucho del producto que tú estás, de cuando tú transformas tu propuesta en un producto. La cadena de valor tiene que ver primero con el capital creativo, la materia prima, la idea, la letra, la canción, etcétera. Y dentro de esa cadena de valor, a partir de ahí entra el estudio de grabación con el productor, entra ojalá un productor, no un tipo que simplemente le ponga play a la grabación, sino que un tipo que te diga, oye, tenés que incorporar esto, tenés que incorporar esto otro. Y No hay una lo historia re buena, claro, hay una historia re buena que cuenta Jorge González cuando graba con respecto al disco Corazones, que es Santa Olaya, creo que es lo que le decía que, no sé si te has escuchado que Tren al Sur viene como con un charango. Sí, sí, sí. Entonces Jorge González decía que él siempre había asociado el charango o la música como andina, siempre la había asociado al norte, pero eso era porque, claro, de San Miguel, Iquique, Arica, eso está en el norte, pero tú vas a Estados Unidos y eso está en el sur. Entonces incorporó el charango pensando en un concepto más internacional. Entonces también los productores te van ingresando ciertos consejos que te van diciendo, haz esto, incorpora este tipo de cosas, de repente trabaja con esto, trabaja con la letra, maneja esto, cambia esta frase por esta otra. Entonces necesitas alguien que te dé también cierta dirección artística. Si tú te juntáis con cuatro cabros más, porque hoy día es muy fácil armar una banda. De hecho, en el libro también lo planteo. O sea, antes era más difícil, no era llegar y comprar instrumentos, equipo y ponerte a grabar. O sea, hoy día un pendejo de 17 años se va a trabajar el verano al McDonald's. Bueno, no sé este año, pero en otros contextos. Eh, Se va a trabajar al McDonald's y los 2 meses se compra una guitarra con amplificador de regalo. Vaya a Audio Música y compráis el pack más barato, o vaya a la Casa Royal por último y te compras tu guitarra y el otro se compró un bajo, el otro se compró un teclado y el batero, bueno, por último tiene una batería programada porque aprendieron a hacer los loops, ¿cachai? Y con un par de micrófonos lo hiciste en el computador, resulta que tenías disco. Entonces, y eso sin ningún tipo de control de calidad. Entonces, en ese sentido, ahí tú necesitas un productor y ya no es solamente pagar las horas de estudio, sino que además es pagarle a un productor. Antes había menos proyectos musicales precisamente por lo mismo, porque había más control de calidad en el producto que salía. Entonces hoy día se termina generando que tiene mucha oferta, no aumenta la demanda. O sea, siguen siendo los mismos los que están queriendo escuchar música, pero la cantidad de gente ofreciendo su música es mucho más alta. Y yo tengo 24 horas en el día solamente, y no voy a ocupar esas 24 horas en escuchar música. O sea, tengo un tiempo para escuchar música. Y no voy a poder escucharlo a todo. Entonces también tengo que seleccionar, tengo que elegir. Por eso es mucho más fácil irse a la segura. Tiene que haber algo muy interesante para yo querer meterme a escuchar algo nuevo y arriesgarme a sacrificar una muy buena canción por algo que a lo mejor suena mal, está desafinado, no está bien ecualizado, etcétera. Entonces, en tu cadena de valor tiene que entrar ese productor, tiene que entrar el tipo que te va a asesorar y te va a decir cómo tenés que hacerlo. Incluso hay algunos que trabajan desde la etapa de la preproducción, que quiere decir que te preparan para tú llegar al estudio y no llegar al estudio a improvisar. O sea, no es que estaba pensando que de repente podía hacer este otro acorde y estar 3 días sacando ideas nuevas porque no habías pensado antes. Entonces la idea es que tú entres al estudio a grabar nomás. Pero existe el trabajo que te apoyan desde la parte compositiva, te apoyan desde la parte creativa, de la parte de la escritura de la música, de las letras, para que funcione bien. Entonces, primero tenía eso, después viene la persona que te hace la mezcla, el máster, después tenéis que ver el tema de la distribución, si vayas a fabricar copias físicas o no, si lo vayas a hacer en digital, con quién lo vayas a hacer, qué tipo de apoyo comunicacional contáis, quién va a manejar las redes sociales, qué contenido vaya a generar. No puede ser que solamente tengáis, no, hay bandas que llevan 2 años sin sacarse fotos nuevas, entonces, y es todo el contenido que tienen.
Entonces, con eso, lamentablemente, tú no vas a calentar a nadie. Podéis reciclar contenido, ¿cierto? ¿Cachai? Pero también tenés que empezar a generar cosas nuevas, tenés que mantenerte actual. O sea, no podía estar con 10 fotos dándote vueltas, bicicleteando toda la vida, porque al final simplemente la gente ya lo vio. O sea, es cierto que podía hacerlo, pero tenía que, o por lo menos lo retrataba, lo rearmaba y hacía un lumami con esa de la comida de las horas de lunes, martes y miércoles y hacía otro plato. De repente podéis trabajar con eso, pero tenéis que ir generando contenido nuevo permanentemente, de la forma que sea, pero tenéis que generar contenido de forma permanente. Tenéis que ver también cómo vaya a hacerlo si queréis tocar en vivo. Primero, cómo vaya a ganar audiencia, porque no sacas nada con ir a tocar en vivo si no tienes audiencia, porque la gente no así como la gente no sale, no se mete a escuchar música nueva a Spotify, menos se va a arriesgar a ir a un bar a escuchar a un que no conoce. Entonces, y además que también hoy día, y eso es lo otro, porque es importante trabajar dentro de la cadena de valor el tema de la generación del contenido, y es porque hoy día el entretenimiento es mucho más amplio. Hoy día tú no solamente compites con otras bandas, tú compites con toda una oferta de entretenimiento que tiene que ver con Netflix, tiene que ver con Yes. Amazon, tiene que ver con las plataformas de video, con las plataformas de podcast, con las plataformas de música, y tiene que ver también con el concepto de entretenimiento. O sea, antes de la pandemia ya era complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo la pensaba, yo decía, a ver, tocata en junio, un día viernes. A ver, primero, hace más frío que la cresta. Segundo, llego a las 9 y empieza a las 12. Tercero, la chela vale 4 veces lo que me cuesta comprarla en el supermercado. Cuarto, si tomo no puedo manejar, entonces si no manejo tengo que pedir un Uber. Quinto, en el caso de ser mujer, por ejemplo, tengo que tener cuidado con el buen del Uber. ¿Cachai? Sexto voy a llegar a la casa, voy a perder mucho tiempo. Entonces, pero resulta que yo puedo comprarme una chelita barata, puedo hacer un picoteo en la casa, elijo una película de Netflix, me quedo acostadito calentito. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, resulta que contra eso estáis compitiendo, entonces tenéis que pensar, chuta, nosotros acá, yo tengo la banda Los Juanes y en el local de al frente tocan Los Pepes, ¿no? Mi rival no son Los Pepes, mi rival lamentablemente es Netflix, es Amazon, es Game of Thrones, es House of Cards, es The Mandalorian, es todo el contenido que ya están ofreciendo que tú podés ver, ¿cachai? El contenido que hay en Patreon, no sé, los modelos de OnlyFans, todo el contenido que hoy día tenéis que te está compitiendo por todos lados, ¿cachai? Porque resulta que hoy día, además, nosotros como estamos encerrados, ya no estamos gastando plata en el Uber, no estamos gastando plata en un bar, entre comillas, tenemos más recursos para poder destinar a recursos digitales. Entonces, hoy día es más frecuente que nosotros ya no usemos cuenta de Netflix prestada, sino que tenemos la propia. En el caso mío, yo por ejemplo tengo Zoom Premium, tengo Netflix, tengo Spotify. De hecho, Spotify tengo el plan de 6 cuentas. Tengo el Canva, que es una cuestión para diseñar que como que te ahorra caleta de trabajo. Sí. Tengo, incluso, cacha que hasta tengo una suscripción de una página donde tú podés convertir archivos, para poder convertir archivos más pesados y lo pago todos los meses. El otro día se me ocurrió por error, en todo caso, pero ahí la tengo, una aplicación que el Reface, que es como una aplicación que te cambia la cara, que te Genial. coloca tu cara, pero en videos, Sí. y que vale $16 al año, y la terminé comprando y desde que la compré la he usado re poco, ¿cachai? Pero ahí está. Entonces empezáis a invertir en cosas que antes no invertíais. Y contra Pero no en eso el concepto de, compiten los músicos. y contra eso compite un músico. Entonces, la cadena de valor tiene que pensar hoy día en la gente que te va a ayudar detrás de elaborar una estrategia, tiene que ver con la persona tiene que ver con la persona, el equipo, la empresa, lo que sea, que te va a ayudar, por ejemplo, a gestionarte en vivo, el, el tema de cómo tú te ves en el escenario. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, Danilo Font, que está actualmente en México y si lo está escuchando le mando un saludo, que es el productor musical también. A él se le ocurrió en una banda en un local en Maipú hacer el lanzamiento del disco, pero no fue con tocata en el bar, sino que puso una mesita, un par de botellitas de agua mineral en la mesa, una luz más o menos decente, porque el local tampoco permitía mucho más en realidad. La música sonaba por los parlantes y ellos básicamente invitaron a la gente y hablaban ellos hicieron una especie de conferencia de prensa para el público, no había prensa. Bueno, creo que había un par de medios por ahí. Y lo que hicieron fue hablar sobre cómo hicieron el proceso de su EP, cómo se generó, cómo se gestó, dónde lo grabaron, etcétera. Y el disco estaba sonando de fondo y, si no me equivoco, tocaron un par de temas en acústico, respondieron un par de preguntas del público, tiraron un par de tallas y vendieron como 40 copias del disco. 30, 40. Entonces Danilo sale del bar, nosotros estábamos afuera fumando un cigarro, cagados de frío porque en Maipú siempre hace frío en la noche. Y
y dice, loco, hemos vendido 50 copias, no me acuerdo cuánto, hemos vendido tal cantidad de copias, en realidad no me acuerdo el número de copias, pero ponte tú, hemos vendido 30 copias, si hubiese sido con Tocata habríamos vendido 4. Y nosotros nos cagamos la risa y yo, ¿por qué, weón? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque tú escucháis un disco, pero si yo te digo voy a hacer un lanzamiento del disco para que tú lo escuches y si te interesa lo compres, y resulta que vaya a un local donde la iluminación mala, está mal ubicado, para que entre una mosca tiene que salir uno de los músicos para que pueda instalarse bien la mosca, porque no te entra ni el aire, porque suena mal, porque la amplificación no es de las mejores, etcétera, y decís, chuta, ¿y esto es lo que voy a comprar? En cambio, si tú lo colocas por los parlantes, ya sabéis cómo suena, ya sabéis cómo viene, entonces tenéis más posibilidad de venderlo. Entonces empezáis a pensar en otra forma de hacer estrategia. Empezáis a pensar en otra forma de promocionar o dar a conocer tu música para conseguir un llamado a la acción. Generar cercanía, sobre todo, es súper importante generar cercanía, porque hoy día la conducta del fan, porque si tú tienes música lo que tienes que hacer es tener fan. La conducta del fan es querer que si yo le hablo a este tipo me conteste. Por último, que me diga gracias, saludos, que tengas buen día. Por lo menos, y generalmente los que tienen así como muchos comentarios siempre le contestan a los primeros. Entonces, como fan, además te obligas a estar atento a sus publicaciones. Entonces, sacó una publicación y tú comentáis lo que sea, básicamente para que te respondan. Para sentir esa cercanía con tu líder de la comunidad. ¿Cachai? Y ese líder puede ser un futbolista, un comediante, un músico, una modelo, etcétera. O sea, tú terminas generando ese interés de tener una vinculación con ellos, termina siendo personal y es una cuestión que ha existido siempre, obviamente desde perfiles más sanos hasta más enfermizos, como el caso de la presidenta Franca de Selena Gómez, que ya era como, no, Selena, de la otra Selena, la que murió en los 90. Selena, se llama Selena. Selena, que al final la madre de la presidenta es un fan club, que se obsesionó con ella, se acercó y todo, pero no todos los fans son así, que también hay relaciones Pero más también sanas. había problemas de plata ahí. Sí, pues entonces también tiene que ver un poco además también, y eso es lo otro, también tiene que ver un poco con cómo tú tratas al fan. No hay que tratarlo mal ni con distancia, pero por ejemplo, hay un músico acá, que no recuerdo el nombre ahora, me acuerdo del ejemplo, sí, que todos los años organiza un asado en el Intercomunal de la Reina, en el Parque Bicentenario. Es como un asado a fin de año con los fans, entonces los fans se inscriben, llevan su carne, tiran unas cosas a la parrilla, comparten entre ellos y llega el artista, que tampoco es, digamos, no es Luis Jara, no es Álvaro Enríquez, no es Mon Laferte, bien under, pero con su fanaticada, porque hay un trabajo ahí. Eh, y el tipo llega, saluda, ¿cachai? Está 15, 20 minutos, media hora, colócale como mucho y se va. No está todo el día carreteando hasta curarse como huasca con ellos. No, pues hay que mantener una mística. Hay que mantener la mística, entonces, pero también tienes que hacer que los tipos se sientan cercanos a ti, Sí. ¿cachai? Entonces, eso es lo que tú tenés que trabajar, hacia allá apunta. Entonces, eh, tiene que ver con, tú tienes que pensar en ti como un gestor de contenido, como una empresa, como un emprendimiento. Entonces necesitáis tener un contador, necesitáis tener un equipo detrás, no solamente los músicos, porque ahí el músico va y te dice, no, yo quiero tocar nomás. Chuta, cuando a mí me dicen, no, yo quiero tocar nomás, yo le digo, puta, toca, pues, que te vaya bien. Sí. Yo no puedo hacer mucho por ti, porque lo único que quería hacer es tocar. Entonces, y yo sé que si solamente te dedicáis a tocar, no me sirve. Y yo no tengo por dónde proyectarte. ¿Cachai? Entonces, o sea, podría hacerlo, de repente también tiene que ver un poco con el contenido, ¿cachai? Si tiene que ver, a lo mejor si lo único que quería hacer es tocar, tenéis que saber cómo abordarlo. Por ejemplo, hay gente que hoy día trabaja mucho a través de Instagram y redes sociales, los covers, tocan otras canciones a pedido del público y funciona, ahí tiene una buena alternativa. Pero también pero de alguna forma también es salir del espacio de confort, no es solamente hablar de tus canciones, Oye, porque también compartes con esa comunidad en torno a la música que te gusta. Utsu, última pregunta que me salió de bonus. En otra entrevista que leí contigo mencionáis el tema digamos, de que acá en el medio local el chaqueteo, sobre todo los rockeros hacia otro tipo Género. de géneros, que no es rock. Lo que te quería preguntar es por qué el rock es música, guitarra, con lo cual yo concuerdo hasta cierto punto. Y no sé si viste Rompan Todo, el documental de Sí, Netflix. sí. ¿Qué opináis de que la música como,
el trap, ponte tú, que la misma Mon Laferte, que eso sea considerado quizás el nuevo rock. Yo creo que podría ser porque es como la música rebelde que hay ahora. El rock ya se hizo clásico, ya no es peligroso. Es que hoy Podría día el volver a ser, yo creo. rockero, mira, yo se lo escuché a Jimena Colunga, una gran amiga mía de Ciudad de México, que también escribió un posteo para un medio, un reportaje sobre Rompan Todo en México y decía que habrá algo menos rockero que ser un viejito quejoso de más de 40 años. Bueno, Y hoy día el rockero es un viejo que se queja de todo, es precisamente lo que nunca quisimos ser. Yo también en su momento también fui rockero, ¿cachai? Pero ya uno como que amplía más los gustos y todo, pero yo creo que tiene que ver con que el tiempo primero es el que se encarga de decir qué es lo que es rock o no, porque a lo mejor hoy día ya el rock antes era sinónimo de rebeldía, pero a lo mejor hoy día el rock es sinónimo de otra cosa. Es un sinónimo más conservador, más clásico, como dices tú, no sé si viejo, pero más antiguo. Entonces, a lo mejor no porque el trap o el hip hop sean más rebeldes van a ser el nuevo rock, sino que en algún momento también se hablaba de que en Chile a principios del 2010 la cumbia se empezaba a considerar como el nuevo rock y que también tiene que ver un poco con cómo se vinculan los géneros. O sea, hoy día la música es mucho más heterogénea que lo que era antes, entonces se empiezan a vincular otros géneros. Si tú escuchabas a los tres, por ejemplo, los discos de, por ejemplo, es cosa de recordar que era el rock chileno de los 90. El rock chileno de los 90 eran los tres, era Lucibel, era La Ley, pero también eran los Tetas, era Tiro de Gracia, entonces todo era rockero, era impresionante esa cuestión. Entonces, eh, Chanchumpiera, todo era rockero. Entonces, hoy día ya no necesariamente, hoy día como que el rock se fue encasillando y la misma comunidad rockera lo fue encasillando de una manera que lo terminó aislando del resto. Y eso también provoca que el impacto mediático del rock también sea más complejo. Yo te preguntaba por Facebook, nómbrenme una banda posterior al 2015 de estas bandas recién formadas que sacaron después del 2015 su primer disco y a excepción de Greta Van Fleet, que sea una banda que todo el mundo esté hablando así como en los 80 se hablaba de YouTube, en los 90 de Blair y Oasis y en no, el 2000 de Linkin Park. No hay. yo creo que Ghost podría ser, pero anterior a 2015. Pero igual son bandas que son muy de nicho, pues no es que, porque son bandas que, a lo que me refiero, es que son bandas que son mucho más masivas. Hoy día el rock está muy de nicho, Sí, así ¿cachai? es. Entonces, hoy día no hay una banda, porque que te guste o no, pero que la identifiques. No hay un Bad Bunny dentro del rock. No hay una Billie Eilish dentro del rock. No hay un Ed Sheeran dentro del rock. ¿Cachai? Entonces, eso también va pasando porque se empiezan a generar que el público también va envejeciendo y va generando otro tipo de intereses y las juventudes van siendo otras. Antes la juventud era más rockera, después eran más popera, ahora son más de música urbana. Además, el mundo ya estuvo 40, 50 años escuchando exactamente lo mismo y hoy día le está dando mucha oreja a la música latina porque está buscando algo nuevo también. Por eso hoy día el reggaetón ya forma parte del pop, no es música urbana marginal como se suele tratar a la música latinoamericana en un contexto global. Hoy día Daddy Yankee, Shakira, Enrique Iglesias son figuras a nivel global sumamente importantes, Ricky Martin, y son figuras ¿y sabes por qué también lo son? Es porque, sobre todo porque ellos siempre han demostrado ser genuinos en lo que hacen. Muestran, te puede gustar o no, pero al final muestran lo que son, ¿cachai? O sea, esta es mi tierra, esta es mi gente, esta es mi música, y esto es lo que hablo, y esta es mi realidad. Puede que te guste o no, pero al final es lo que somos. En cambio, el rockero tiende mucho a querer disfrazarse de algo que no es. Entonces, ¿qué saco yo con disfrazarme de vikingo? Bueno, si en Suecia ya hay vikingos, pues, bueno, yo me disfrazo de vikingo, parezco talibán. Entonces, ahí se empieza a generar diferencia, porque al final es como loco, estoy Agustín ya lo he escuchado, mis vecinos son de esta onda, y son originales. Tú no, ¿cachai? En cambio llega este otro tipo interesante, y quiero conocerlo, porque es lo nuevo. Pero además, sobre todo, porque tiene un cuidado de la identidad. Nosotros hemos perdido mucha nuestra identidad, culturalmente somos muy permeables. Entonces es muy fácil que, así como nos entra el reggaetón, nos entra el rock, nos entran todas las influencias extranjeras, no somos precisamente de exportar nuestra cultura hacia afuera
de lo que somos, ¿cachai? No somos de exportar la cueca, bueno, es muy difícil que en 6 octavos podamos exportar algo, pero no nos pasa como los argentinos con el tango, los brasileños con la samba, los mexicanos con la ranchera, y que al final precisamente son los países que te hacen una dictadura cultural. Si tú ves el Rompan Todo, según Rompan Todo es la industria, el rock latino en México, Argentina, un poco de Chile, casi nada de Colombia y el resto no existe. Es súper llamativo eso. De hecho, ahora también me contactaron de Venezuela para hablar de Rompan Todo, precisamente porque Venezuela ni siquiera lo nombran como país, o sea, nada, ¿cachai? Pero también tiene que ver un poco con cuál fue la influencia que se hizo hacia afuera. O sea, pueden haber muy buenas bandas adentro y todo, pero aquí me pueden decir, no, faltó Agua Turbia, faltaron los Max, pero hablemos en serio. Porque si a ti te hablan de Café Tacuba, te hablan de Caifanes, te hablan de Soda Stereo, te hablan de Los Prisioneros, tú sabes que hay una influencia internacional importante. Pero si hablamos de los Max, si hablamos de Agua Turbia, que muy trascendentes pueden haber sido para la historia del rock chileno, preguntémonos en serio qué tan trascendente es afuera, porque eso también tiene que, porque este tipo de documentales también no se trata de calidad. Y otra cosa que también yo decía, ¿no? Un documental es un documental, es una transmisión de la visión de la persona que lo produce, que lo financia, que en este caso precisamente es Santa Olaya, y también tiene que ver con, es mi visión de cómo yo veo esto. No es un diccionario de bandas de la A a la Z, porque para eso me las pongo a buscar en Wikipedia. Un documental lo que hace es aportar la visión de una persona. Entonces, yo siempre he dicho, si tú estás, también lo decía con mi libro, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, sería interesante que generáramos tema y debate, porque en base a eso también se genera interés en torno a los temas. Entonces, yo te invito, si no estáis de acuerdo conmigo, a que escribáis un libro diciendo, Lucho García está hablando pura hueá. O te invito a hacer un documental que diga Santa Olaya no tiene idea de nada. Y es un cabrón. Entonces, pero también porque tú empezás a generar temas, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de Rompan Todo, tiene la voz de Rompan Todo, está Rompan Todo hacia afuera y es la caja de resonancia, pero no hay una respuesta todavía. O sea, hay muchos comentarios en redes sociales, mucha opinión, un reportaje en algún diario, etcétera, pero no hay una respuesta así como diciendo, este es el documental de la... Y generalmente los documentales suelen ser muy marginales en cuanto a los conceptos que tratan. Este hicieron una pega que igual fue bastante buena. De hecho, el documental estaba bastante interesante en ese sentido. El último capítulo es chocante precisamente por la inclusión de Bomba Estéreo, ¿cachai? Del Gran Silencio. Pero claro, también tiene que ver un poco, por ejemplo, con el hecho de que en los 90 también Chancho en Piedra empezó a invitar a la Tommy Rey a sus conciertos y se incorporó la cumbia de alguna manera. En el caso de los tres empezaron a meter la cueca, que no necesariamente era rockera. Entonces también los tiempos van cambiando y los tiempos van estableciendo otro tipo de cosas. Hay una banda paraguaya muy buena, se llama Villagrán Bolaños, que hace una canción que se llama Reggaeton, que es como una canción rockera, pero que suena como reggaetón y está buenísima, ¿cachai? Entonces también como que va incorporando otros elementos, otras cosas que te van ayudando a reescribir esto, porque al final todo el tiempo va avanzando y las cosas también van cambiando. No puede ser todo igual, porque si seguimos 50 años escuchando exactamente la misma canción, en algún momento nos vamos a aburrir. Y eso es lo que pasó ahora, la gente ya se aburrió. Ya, la gente está aburrida. Utsu, muchas gracias. Excelente la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y compartir todo lo que tú sabes. Eh, Dime, sí, algo que se me estaba olvidando. El libro lo pueden encontrar en digital en formato para leer hay un formato para leerlo en smartphone, o sea, sin tener que ampliar la letra y todo, para leerlo tranquilamente en tu pantalla, en tienda.indahousemusic.cl. perfecto, vamos a poner ahí el link en la descripción. ¿Tienen novedades con Ninja House también? ¿Alguna otra cosa? Musicalmente tenemos sencillo para el 19 de febrero de la banda Camken y la reedición completa de su discografía, pero las grandes sorpresas se vienen como para marzo, abril. Ah, Ahí perfecto. estamos en un trabajo súper serio y minucioso de reformular muchas cosas precisamente en virtud del contexto que estamos viviendo. Y lo otro también que estamos trabajando a full es Eva Music Market, que es un mercado de la Ah, música, nació desde un entorno Colombia. digital para el mundo digital con gente de Colombia y de México, De hecho, que está próxima Alexander a desarrollarse. Polaina, que el director estuvo acá en tu... ¿Estuvo Alex aquí? Sí, estuvo acá, Ajá, buenísimo. no acá en Chile, estuvo acá en el podcast hace, no sé, un mes más o menos. Buenísimo. Y yo me metí, bueno, ahora obviamente Eva orientado a lo femenino, pero es el tremendo, es como un showcase, simposio, festival, todo en uno, impresionante todo lo que yo me voy a Con inscribir. ruedas de negocio. Está Alexander, potente. si estás viendo Alexander, mándame el correo para poder inscribirme y poder asistir a las sesiones, que me interesa muchísimo. Así que
Utsu, Sí, sí. muchas gracias. No, gracias a ti, Renzo, por la invitación. Vamos a estar atentos ahí a las novedades de In the House en marzo-abril. Y estamos al habla, que tengas mucho éxito ahora en esta semana que se viene. Sí, gracias a ustedes también por la invitación. Lo pasé bien, así que hace mucho Yo tiempo que no también. hablaba tan largo y tendido de industria, así que lo echaba de menos ya. Eso es lo Así que bueno, se podría sí, hablar. sí, 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 por supuesto. Ya, Muchas un gracias, gustazo. Augusto. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.